Que como propuesta, porque lo que queremos hacer son cambios significativos para esa iniciativa legislativa, que vayamos a las municipalidades provinciales. Son 196 municipalidades provinciales que, a diferencia de un colega que mencionaba que las municipalidades solo tienen un trabajo de seguridad y limpieza pública, no es así. La municipalidad también tiene su gerencia de salud, gerencia de educación y gerencias que también son estructuras que van de la mano con la población. Entonces, la propuesta, señora presidenta, es que nosotros, si buscamos legitimidad, vayamos a 3/3 partes de la población electoral. Vayamos a un 35%, termino la idea y con gusto, colega. Y el segundo punto, incluir en esa iniciativa legislativa de que tenga la misma representación a nivel de municipalidades provinciales. Señora presidenta, quiero una interrupción a la congresista Alcorta, con mucho gusto. Congresista Alcorta. Gracias, presidenta. Claro, los municipios tienen también sus comisiones de seguridad, de limpieza de la ciudad, tienen. Pero los gobiernos regionales es una prolongación del Estado, del gobierno central, y manejan y nombran a los directores. No es lo mismo el gerente de seguridad, el gerente de salud, el gerente de educación, el gerente de... No, como los municipios. Los gobiernos regionales nombran directores, que son representantes del ministro prácticamente, en los gobiernos regionales. Y ya tiene otra determinación, otras decisiones que abarcan a toda la región, mientras que el otro es simplemente local. Ese es el tema, y es una gran diferencia. Nombran a los directores regionales en educación, en salud, en agricultura, y eso, cuidado. Inclusive el día que vino el Contralor se propuso y se ha recogido, y parece que se ha aprobado, los que están acá en Comisión de Presupuesto, de que, por ejemplo, en las fiscalizaciones de la Contraloría en los municipios, de los gobiernos regionales, mientras el municipio le pague el sueldo al que fiscaliza la autoridad, estamos fregados, porque el empleador se ve a quien le paga el sueldo. Pero si el sueldo se lo paga la propia Contraloría directamente, va a depender. Entonces, es diferente. No, lo que estoy demostrando con el ejemplo es la gran diferencia entre el gerente municipal de salud y educación que el director general de salud y educación o el propio auditor de un gobierno regional que depende de la Contraloría en general. Es una gran diferencia entre una gerencia municipal y una dirección regional. Gracias, congresista. Gracias, congresista Alcorta. Congresista Acuña. Bueno, ahí definitivamente tenemos diferencias de conceptos, porque definitivamente el concepto es acá descentralización. Y acá, cuando hablábamos de ese proceso o de buscar esa representación, estamos hablando de que en ese proyecto se quiere dar el primer gran paso. Es decir, cuando se habla del primer gran paso, se habla que en un mediano y largo plazo se está pensando que sería aplicar en municipalidades provinciales y distritales. Entonces, si se va a dar en un mediano plazo, ¿por qué no buscar en esa oportunidad preocuparnos directamente por los gobiernos regionales? Estamos hablando de que 1/3 de la población va a elegir a su gobernador y a su autoridad a nivel regional y provincial. Esa es la propuesta que tenemos como Alianza para el Progreso, lo pongo acá al debate, lo pongo como propuesta a la misma presidencia de la comisión, porque sabemos muy bien que hemos hablado de diferentes cifras. En ese debate tenemos que llegar a una conclusión. La propuesta que presentamos es un 35% para la elección de los gobernadores regionales e incluir dentro de esa propuesta a los candidatos a las municipalidades provinciales. Eso es todo, señora presidenta. Congresista, tiene el uso de la palabra el congresista Lapa. Gracias, presidenta. Yo quiero empezar con una reflexión de que las últimas elecciones que hemos tenido, 54,5% han ganado gobiernos regionales, movimientos regionales. Y la presencia de partidos políticos ha sido mínimo. Entonces, hay que poner límite para los que se fortalezcan los gobiernos regionales y muchas veces no queremos fortalecer a los partidos políticos. Yo no entiendo las contradicciones que estamos haciendo. Por otro lado, hay que ser realistas. En las regiones del Perú, yo hablo de la región huancavelica, por lo menos ahorita tenemos como 12 a 13 movimientos regionales que van a participar. Sí, esa es la realidad que tenemos y eso pasa en todas las regiones. Entonces, poner tope a 40%, ¿no?, para que sean votos válidos, sean elegidos, la verdad yo lo veo un poco difícil. Y no entiendo aún más
el Jurado Nacional de Elecciones en la propuesta que ha remitido está 30%, y ellos también tienen datos estadísticos. Entonces, en ese sentido, yo soy de la posición de que debe mantenerse los 30%, que está como tal, a fin de que tengamos pues las elecciones más transparentes, por cuanto también acá en la comisión mismo acredita de que solamente 10 regiones han ganado las elecciones pasando 30%, el resto han entrado a segunda vuelta. Entonces, en ese sentido, no lo veo motivo de incrementar a 40% la valla de voto válido para ser elegido gobiernos regionales. Muchas gracias. Gracias, congresista Lapa. Tiene el uso de la palabra el congresista Trujillo. Tranquilo, coleguita. Gracias, presidenta. Yo quisiera empezar mi intervención primero haciendo una precisión y que quede claro, ¿no? Muchos hablan de que Fuerza Popular no está impulsando la reforma electoral y simplemente cuando se abordan temas que tienen relación con la reforma electoral se oponen a este trabajo, y creo, yo coincido con el congresista Velázquez, congresista experimentado. Déjame terminar la idea, sí, por favor. Nosotros tenemos claro en Fuerza Popular que la reforma electoral tiene 3 etapas, y que se entienda bien cuáles son estas etapas. Lo primero, se ha priorizado lo urgente, luego lo importante, y al final vamos a llegar a lo integral, que es el objetivo que todos perseguimos. Decía que coincidía con los congresistas del Partido Aprista Peruano, porque elevar la valla al 40% significa que nosotros no solamente le vamos a dar legitimidad a las autoridades de los gobiernos subnacionales de ese nivel, sino que también vamos a impulsar a que a través de las estrategias ellos tengan que fortalecerse como tal, movimientos regionales, partidos políticos que participen en ese nivel de elección. Cuando se hablaba de que esto también se hiciera extensivo a los gobiernos de nivel provincial o distrital, gobiernos municipales, hay que tener claro la cantidad de gobiernos distritales y provinciales. Yo sugiero de que oportunamente también se pueda homologar a los gobiernos locales, pero tendría que caminarse progresivamente. Tratando el tema, podrían ser los gobiernos que son capitales de departamentos, empezar con ellos, podría ser en una segunda etapa los gobiernos provinciales y culminar con los distritales, porque como dijo el congresista Ceballos, en las elecciones municipales nosotros observamos que candidatos son elegidos con el 9, 10, han llegado a tener la posibilidad de gobernar con ese porcentaje, y eso hace de que esas autoridades, cuando inician un periodo, simplemente la diferencia de los que perdieron las elecciones lo tengan como opositores y obstruccionistas a su gobierno. Por eso es que nosotros tenemos cantidades de solicitudes de revocatoria que hacen de que los malos perdedores simplemente no acepten un resultado electoral. Lo que yo quisiera es un poco comparar el tema del porcentaje con el tema de las elecciones presidenciales. Y ahora sí voy a aludir expresamente a la congresista Marisa Glave. Cuando ella expresa su preocupación por qué nosotros no mantenemos el status quo, el 30%, por qué elevar la valla, imagínense, si nosotros pensáramos de la misma manera en la elección presidencial, simplemente Fuerza Popular estaría gobernando desde la elección pasada. Y lo otro es, nos preocupamos ahora que en la primera vuelta eligen a los consejeros regionales y que el elevar la valla va a impedir de que tenga la posibilidad el que gana las elecciones de tener la mayoría como consejeros regionales. Si ese criterio hubiesen tenido de manera permanente, ¿por qué les preocupó cuando nosotros estábamos a punto de ganar las elecciones y tener al Parlamento como lo tenemos ahora con mayoría? Entonces hay que tener un criterio coherente respecto a la participación en este tema, ¿no? La primera interrupción a la congresista Lourdes y luego a Marisa Glave, por favor. Gracias, presidenta. Congresista. No, una cosa que quería contestarle también en referencia, con todo respeto al congresista Zacarías Lapa, porque él dice que de Huancavelica y pues se han presentado como 12 o 14 congresistas. Oye, la elección presidencial necesitan 40 candidatos a la presidencia, 40. Y en eso de esos 40, por ejemplo, tienes otro argumento más, las alianzas.
que son electorales. O sea, a las 12 de la noche murió la alianza, la gente no sabe a quién perteneció esa alianza, quién es quién en esa alianza, y se rompió con tal de llegar. Eso tampoco puede ser. Vas en alianza, te vas hasta el final en la alianza. No solamente es una alianza electoral que se rompe a las 12 de la noche. Y en la valla también tiene que subir, porque tienes partidos pues, que realmente pasan con la rejustiniana, o desaparecen y se retiran en la contienda porque con tal de ser vigentes. Pero por eso son los acuerdos políticos a los que hacía referencia, no sé si Mauricio o Javier, en hacer acuerdos para poder tener una elección y que sea gobernal. El objetivo que refería Violeta no era el cómo llegar, sino que sea gobernal, la ejecución propia del gobierno. Para eso pueden ser planes en común. Pero para ser vigente, y por último, como usted hace mención a través de la mesa al jurado de elecciones, el jurado de elecciones es manejado por cuando dejan ser presidente del poder de la Corte Suprema, pasan a ser presidente del jurado de elecciones. No tienen la más absoluta idea de lo que es un partido político, no tienen la más remota idea. Pueden sugerir muchas cosas que muchas veces hasta heredan, pero los tiempos van cambiando, van evolucionando, se quedan atracados, como Transparencia Internacional que se queda atracado en el tiempo con determinados puntos de propuestas que hacen, pero que no se han dado cuenta que el Perú desarrolló de otra forma y que tienen que actualizarse. Entonces, el jurado es un referente bien relativo, por si acaso, y la OMPE mucho menos, pues no lleva a cabo el proceso y nada. Gracias, congresista. Congresista Glave. Muchas gracias, presidente. Sí, yo ya que el congresista Trujillo me ha aludido directamente sobre el tema de por qué oponernos, por ejemplo, a que la señora Keiko Fujimori ganara en la segunda vuelta, precisamente porque nos parecía que la concentración del poder en una fuerza política como el fujimorismo, con 70 congresistas acá, y la presidencia era un exceso, dado el pasado autoritario que tenía, y lo sigo creyendo. Y creo que habían altísimos riesgos para esa concentración en el gobierno nacional. Pero estamos discutiendo sobre los gobiernos regionales, congresista, y no tenemos certeza de por qué una data y no otra. ¿Por qué no 50 más 1? ¿Por qué 40? O como han dicho otros, ¿por qué no 33? O sea, es decir, acá estamos poniendo una cifra en arbitrariedad. El 30 era lograr un nivel de concentración alto. Puede decirse, bueno, lleguemos a un tercio, puede ser un tercio. Pero en este momento, subirlo a 40 y no a 50, no entiendo cuál es la argumentación. O sea, acá simplemente es una arbitrariedad, congresista Trujillo, y entonces lo que se está pidiendo es un debate mayor y ver realmente cuáles son los conflictos de legitimidad hoy existentes. Y veamos los últimos procesos electorales y cuántas segundas vueltas se hicieron y si realmente justifica esta modificación ahora. Y sí, lo que se critica, congresista Trujillo, es que estamos debatiendo por parches. Y no estamos haciendo un debate integral. Lo urgente, congresista, está siendo determinado porque tiene la autoridad para hacerlo la congresista letona, pero hay la voluntad de muchos de que esto sea fruto de un consenso, ahí sí, de las distintas fuerzas políticas, de cuáles son las prioridades que debiéramos tener en la reforma electoral, congresista Trujillo. Muchas gracias por la interrupción. ¿Para qué concluye, congresista? Por excepción, congresista Alcorta. Gracias, presidenta. Sí, yo quiero comentarle, sin ánimo de abrir un debate ni hacer ser mencionada a la congresista Glave, no porque no estoy dando una opinión sobre la suya, simplemente a través de la presidencia. Sin embargo, ella cuando aduce de que no querían concentrarse el poder con 73 congresistas por los pasados que tenían, esta bancada es el 99.9 de gente nueva, toda, y ninguno llega, y el 78% no llega a los 55 años de edad. O sea, vincularla con el pasado me parece francamente fuera de toda proporción. En el siguiente tema, sin embargo, no se cuestionaba cuando todos pedían que nosotros cediéramos el manejo del Congreso por la gobernabilidad. Ahí sí no. Aunque no lo hubieran ganado, todas las voces, todos los coros, sí pretendían que nosotros cediéramos por la gobernabilidad, por la democracia. Cuando el propio presidente Kuczynski había dicho que había pasado con la justa por un pelo raspando. En un resultado bien cuestionable porque, obviamente, toda la acera de Pangoa, que se vaya a votar a otro distrito a 8 horas de distancia, en la segunda vuelta me pareció frente a mejor lugar. 73.000 habitantes de la Ceja del Selva y la Selva no pudieron votar. Además, los exoneraban de la multa. Inamovilidad, la policía fue bien cuestionado. Y unos resultados bastante extraños. Pero ese, justamente, recogiendo la expresión del señor Kuczynski, de haber pasado con la justa, raspando el pelo, lo ha dicho él textualmente. Yo se lo he escuchado en Chile, Día de la Alianza Pacífico. Entonces, ¿por qué pedir en coro general ceder el Congreso a Perú por el Cambio cuando no habían ganado el Congreso? Por la gobernabilidad es una incoherencia, pues. Gracias, presidente. Gracias, congresista. Congresista Trujillo, para que culmine, considerando que a 11:30 tenemos una reunión de junta. Gracias, presidenta. Para culminar, yo hacía la comparación entre gobiernos regionales y presidenciales porque hablaba de la concentración de poder. O sea, con nosotros está mal, pero con los gobernadores regionales está bien. A eso me refería.
En los índices, en los resultados de las últimas elecciones, en el 2010 superaron 10 gobiernos regionales en la valla del 30%, en el 2014 11 gobiernos regionales. En el tema del 40%, en el 2010 han superado 3 gobiernos regionales y en el 2014 4 gobiernos regionales. Entonces hay un índice en crecimiento que es bueno tomar en cuenta. Yo plenamente de acuerdo que se suba la valla al 40% y esto va a permitir que nosotros no solamente le demos legitimidad a la gestión, sino que fortalezcamos a los movimientos regionales y partidos políticos. Gracias, presidenta. Gracias. Tiene el uso de la palabra el congresista Héctor Becerril. Presidente, el tema que estamos acá tratando de enfocar es la mayor legitimidad democrática con la gobernabilidad. ¿Dónde hay mayor legitimidad democrática? ¿Cuando llegamos con el 30% o cuando llegamos con el 40% de primera vuelta? Obviamente tenemos mayor legitimidad si llegamos con el 40%. Y de paso, por ahí evitamos la revocatoria, ¿no es cierto? Que no hay mucha legitimidad, ¿no es cierto? Claro. Entonces yo digo, si tenemos 40%, mayor legitimidad democrática, ¿me permite eso a mí llegar a acuerdos para una mejor gobernabilidad o no? Cuando soy más fuerte, ¿tengo posibilidades de poder, digamos, consensuar mejor o no? Obviamente que sí, sino que siempre cuando se hace pues, los análisis acá, se hace un análisis pensando en mis posibilidades políticas personales. No se hace este análisis clarísimo. Si yo tengo 40%, llego fortalecido, hago mis alianzas y sigo fortaleciéndome para mi gobernabilidad, diferente a que tengo un 30%. Así es que yo entiendo a aquellas personas que tienen su sesgo por revocaciones y cosas, presidenta, pero este es el asunto. Gracias. Congresista Becerril. Congresista Quintanilla. Bueno, yo no quiero entrar a responderle, digamos, a quienes intervienen como si esto fuera una barra brava de debates, ¿no? Voy a referirme a lo siguiente, señor presidente. Mire, lo que estamos discutiendo aquí es la búsqueda de la gobernabilidad. Y el tema no se resuelve por este lado, porque aquí se buscaría mayor legitimidad. Miren, la información que tiene el mismo predictamen, de los 25 gobiernos regionales, 15 han pasado la segunda vuelta por este mecanismo. Y si hubiésemos elevado a 40%, hubiesen pasado 21. Y si hubiesen sido el 50%, pasaban todos. Eso era legitimidad, etc. Pero si nosotros buscamos gobernabilidad, aquí falta una información de cuántos gobiernos regionales, cuántos gobernadores regionales no tienen mayoría en sus consejos regionales. Que eso es lo que y ahí entraríamos a debatir si es conveniente la elección de los consejeros en primera o segunda vuelta, o qué mecanismo hablamos, porque lo que yo tengo en la información no es completa, por supuesto. En la mayoría de los gobiernos regionales actualmente existentes, los gobernadores elegidos tienen mayoría en los consejos regionales. Entonces, la pregunta es, ¿estamos confundiendo la búsqueda de la gobernabilidad con la legitimidad? Yo creo, digamos, que el problema de la gobernabilidad tendría que ver con la composición de los gobiernos regionales y cómo se elige. Yo estoy de acuerdo, señor presidente, que no debe cambiarse, no hay mayor justificación. Elevar de 30 a 40 hubiese posibilitado 6 gobiernos regionales más en segunda vuelta y eso no le veo yo, digamos, que haya problemas actualmente de acuerdo a la información que se tiene. Gracias. Congresista Miguel Ángel Torres Morales. Gracias, presidenta. Solamente una precisión, presidenta. Ya se ha hablado a profundidad de la importancia de hacer esta modificación, pero yo tenía la misma inquietud que el congresista Mulder, en el sentido de si es que debíamos agregar un párrafo adicional respecto a lo que sucedía si es que no superaba el 40%. Y sí, ya me han acercado el artículo, entonces me quedo tranquilo, presidenta, porque sí está en el segundo artículo, entonces creo que ya podríamos pasar a votación, presidenta. Gracias. Gracias, congresista Torres Morales. Habiendo concluido el rol de oradores, vamos a pasar a una votación nominal. Congresista Richard Acuña. Congresista Quintanilla. Contra. Congresista Ceballos. En contra.
Congresista Gilmer Trujillo. A favor. Congresista Modesto Figueroa. A favor. Congresista Zacarías Lapa. Contra. Congresista Miguel Ángel Torres Morales. Congresista Lourdes Alcorta. Congresista Héctor Becerril. A favor. Congresista Javier Velázquez. A favor, con reservas que las haré llegar por escrito. Conste el voto de la presidencia. El dictamen ha sido aprobado por mayoría. Ok. Ha sido aprobado por mayoría con 8 votos a favor, 3 en contra. Habiendo la Premier presentado una dispensa por encontrarse fuera del país y habiéndose tratado todos los puntos en la agenda, porque tenemos una reunión luego, vamos a proceder al cierre. Quería comentar, sin ánimo ahorita tampoco de debate, se está presentando un proyecto de ley para revisar nuevamente el cambio de la forma de votación del voto electrónico, regresar al voto de boleta. Yo tuve la oportunidad de estar con el señor Cucho en la OMPE, cuando se hizo en última instancia, en último momento, casi faltando días para las elecciones, habría implementado el voto electrónico, muy poco amigable para la población. Yo voté en el Colegio María Reina, entre San Isidro y Miraflores, y la gente supuestamente pues con más cultura, el mejor colegio, no sabían votar. Yo fui con todo mi despacho y lo que originó ese voto, pese a que se le pidió al señor Cucho llevarlo a las plazas, llevarlo a Agua Dulce, porque era verano, a universidades, a plazas, para que la gente sintiera el manejo y supiera, y fuera, no lo hicieron. Es una votación muy controversial. La señora Renata, que vino de la Unión Europea y que estuvo en el Perú, representando con todos los europeos acá, en Piura se manifestó y yo tuve la oportunidad de estar en el Country Club, invitada por la Unión Europea, no sé cuántos parlamentarios, creo que estuvo Vicente Ceballos también, donde ella recomendó que el voto electrónico fuera auditado antes, durante y después, y que recomendaba evitarlo y sacarlo como una herramienta. Y por último, manifestar que el señor Ugaz ha perdido la votación internacional de transparencia. Y la señora que ha sido elegida, la Argentina, está en contra del voto electrónico, por ser de su gran suspicacia y llevar error. Con especialistas hoy día en el manejo, con los hackers, con los anónimos, es muy fácil poder entrar en ellos y alterar todo un resultado. Gracias, Presidenta. Congresista Ceballos. Algo breve, Presidenta. Sugerirle, Presidenta, que se tome en la agenda el proyecto de ley 616, que regula, mejor dicho, impedimentos para los excarcelados por terrorismo. No es mi proyecto, me he adherido, pero me parece sumamente pertinente. El 616, Presidenta. Gracias. Habiendo concluido todos los puntos de la agenda, señores congresistas, pido autorización para ejecutar los acuerdos tomados en la presente sesión sin esperar el trámite de aprobación de acta. Los que estén a favor, los que estén en contra, ha sido aprobado por unanimidad. Se levanta la sesión siendo las 11:23.